Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, su bondad nos alcanzó. Su bondad me alcanzó, su amor nos rescató, su amor me rescató, su gracia me salvó, su gracia me salvó, bueno es Dios, Dios. Bueno, Dios ha sido bueno, Dios. Por eso cantaré. Por eso cantaré y siempre alabaré, y siempre alabaré, y nunca olvidaré, y nunca olvidaré, bueno es Dios, Dios. Ha sido bueno, Dios. Gracias, Señor. Mis manos alzaré, mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, mi voz levantaré, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es. Mis manos alzaré, mis manos alzaré,
entregaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, mi voz levantaré. Aleluya, Dios ha sido bueno, Dios. Aleluya, ha sido bueno, bueno es. No daré la gloria, no daré la gloria a nadie más que a Él. No daré la gloria a nadie más que a Él. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más. Aleluya. No daré la gloria. No daré la gloria a nadie más que a Él. No daré la gloria a nadie más que a Él. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más. No adoraré, no adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más. No daré mi amor, no daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. ¿Por qué? No daré la gloria, no daré la gloria a nadie más. Aleluya. No daré la gloria a nadie más que a Él. No adoraré, no adoraré a nadie más que a Él. No adoraré. No adoraré a nadie más, porque solo Él me puede. No daré mi amor, no daré mi amor a nadie más. No daré mi amor, no daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más.
No daré la gloria, no daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más que a Él. No daré la gloria a nadie más. Porque solo Él me puede sostener, porque solo Él me puede. Porque solo Él me puede sostener. Aleluya. Damos gloria y honra al Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Señor me los bendiga, queridos, apreciados hermanos. Les amo en el amor de Cristo. Su hermano William Cordero nuevamente por aquí, bajo el ministerio de mi hermano Osvaldo Tona, aquí en el Tabernáculo Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Les quiero compartir este hermoso testimonio que sigo con Juan 15:5, donde nosotros no podemos hacer nada sin Él, sin nuestro Señor Jesucristo. Eso, aumentando nuestra fe y, como lo dice su palabra, pedirle en secreto y Él se manifestará en público. Hermano, yo manifiesto por esta vía a ti, hermanos, hermanas, amigo, amiga, que necesitas ese empuje para ver estos testimonios y de que te sirvan para que tu fe sea más, ese nivel aumente en ti. Yo tenía una deuda muy grande. Para mí era muy grande porque eran $70 que tenía que cancelar de una ropa. Yo, además de tener mis trabajos, bueno, yo vendo ropa, vendo otras cosas que pueda vender, pues. Y esa deuda para mí era alta. Y la persona que cobraba tenía su conducta era muy, muy fuerte. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quisiera tener problemas con esa persona porque además es una dama. Y yo, Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Eso se lo pedía yo en oración, él y yo solo. Y yo le decía, Señor, eso quita mi paz. Ayúdame, Señor, le decía yo, le digo aún al Señor en oración. Y hubo un momento que yo soy un hombre de que cuando hablo con mi Señor Jesucristo, yo lo hablo una sola vez y dejo que su manifestación venga sola. Así fue, hermano, hermana, amigo, allá donde estés y esta señal te alcance. Así fue. Y no pasaron ni 2, yo me atrevo a decir ni 3 días, cuando me llega un cliente y me dice,
doctor, necesito que me haga un trabajo y yo soy un hombre que el temor a Dios es tan grande que yo los precios no los especulo. Y me salió de mis labios así sutilmente, eso le salen $70. $70. La persona me dijo, se lo va a pagar una persona que le voy a dar sus datos porque ella está en Estados Unidos y se lo va a depositar. Bueno, hermano, hice el trabajo, la persona se comunicó conmigo, ella me pidió unas cuentas de moneda digital que yo no poseo. Y una compañera de trabajo que me dijo, doctor, yo tengo una, dígale que si esa le sirve. Le habló con ella y ella me dice, sí le sirve, sí me sirve. Ella deposita y me manifiesta inmediatamente. ¿Qué ocurre? El enemigo siempre él te va a estorbar. Siempre te va a estorbar. Pero cuando tu fe, cuando tú estás rindiéndole al Señor todo, el Señor siempre va a estar contigo cubriéndote con tus alas. El dinero nunca le cayó a la compañera de trabajo y me preocupé. La señora que me cobraba me acosaba por el teléfono. Yo me preocupaba, demasiado me preocupaba. Y hubo un momento de que la señora mi compañera me dice, doctor, no se ha hecho efectivo porque las cuentas digitales ellas chocan y no se puede. Y me dice el correo que tiene que durar 12 días para volverle a retornar el dinero a la persona que lo envió. Yo le explico a la persona de Estados Unidos, la que está en Estados Unidos, y ella me dice, doctor, qué pena con usted, no se preocupe, yo voy a ver cómo le envío ese dinero, porque me gustó su trabajo, y apenas mándeme su pago móvil por si acaso, y yo se lo envío. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, compañeros que están escuchando esta señal, llegó el dinero, hermano. Le di la gloria a Dios, le di las gracias a mi Señor y pagué mi deuda. La gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Y no olviden esto. La fe es lo más grande que Dios nos ha podido dar. Que el Señor me los bendiga a todos y me los guarde. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Autoridad, parte 2. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este lugar, con el fin y con el propósito de comunicar las buenas nuevas. Recuerde que Dios es muy bueno. Él es bueno y, como dice la Escritura, para siempre es su misericordia. Él siempre está allí, cual Padre amoroso, una palabra siempre a tiempo. Siempre está allí de una u otra manera recordándonos las cosas. Se nos olvidan. De repente, usted y yo le decimos, por ejemplo, o usted le dice a sus hijos, esta es la última vez que te voy a repetir eso. Y porque yo no quiero hablar 2 veces, yo solo hablo una vez. En cambio, Dios es muy paciente. Digo muy paciente porque fíjese,
Ya han pasado 2000 años y Dios ha dado ciertamente larga, que Él no quiere que nadie se pierda. Y ya estamos sobre la hora, el tiempo de Dios ya está todo acabado, ya el tiempo no es más. Pero Dios dice, bueno, vamos a darle una oportunidad más. Como en la parábola que aquel hombre dijo, la parábola que dijo Jesús, déjame abonarla, déjame estercolarla, déjame cuidarla un poco, limpiarla y todo, y démosle un tiempito más. Si ya no da fruto, si ya en verdad no da fruto, entonces, ahora sí, arranquémosla pues. Entonces, Dios es así con nosotros. Está siempre una palabra recordándonos las mismas cosas, en la mayoría de los casos, pero es para que tengamos de vista y tengamos en mente lo más importante. Porque tenemos como humanos, tenemos la tendencia a extraviarnos en nuestros pensamientos y eso, y olvidarnos de las cosas. Aquí no es bueno olvidarse de lo más importante. Olvidar lo más importante que es el Señor, el por qué estamos aquí, el vivir una vida consagrada, el vivir de tal manera como si Dios viniera hoy y estuviéramos preparados, no es cualquier cosa. Porque, pongamos un ejemplo, si Dios viniera hoy, ¿usted está preparado para irse con Él? Esa es la pregunta. Si el Señor decide llevarnos hoy, Él ya no va a dar más larga. Ya la dio, tanto tiempo que nos ha dado. Si Él decide venir hoy por nosotros, Él no le va a preguntar a usted si está listo o no está listo. Él se lleva simplemente a los que están listos. Y si nos quedamos, seríamos las personas miserables. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad de hacerlo bien y no lo hicimos. Esto no es algo que usted y yo no podamos lograr. Esto es algo precisamente que podemos lograr, lo podemos hacer porque Dios nos ha dado todo el material, principalmente el Espíritu Santo, para que lleguemos a vivir una vida recta y agradable a los ojos de Dios como Jesús. Porque Jesús vivió como vivió por el Espíritu que moraba en Él. Y ese mismo Espíritu ahora mora en nosotros y quiere morar en muchos que le resisten. Dios quiere morar en el corazón del hombre. ¿Con qué fin? Para ayudarnos. Porque Él conoce nuestra debilidad. Él sabe la debilidad de esta carne y las tentaciones. Y humanamente no podemos ir en contra de ellas o en contra de los deseos de este cuerpo. Pero el Espíritu de Dios en nuestras vidas nos da el poder, la fuerza para ir en contra de eso. Entonces, con tantas oportunidades, ya Dios nos dio todo a nosotros y que nos quedemos, que seamos reprobados. Eso es una condición miserable, es una condición digna de no sé si de lástima sería la palabra o cabe. Ahora, deberíamos recordar lo que es más importante. Si hay algo que no se nos puede olvidar es esto. De repente tenemos necesidad en la casa y decimos necesito comprar esto, necesito comprar aquello, necesito comprar lo otro. O el trabajo, necesito hacer esto en el trabajo, aquello, lo otro. Entonces, cosas así que uno considera importantes, pues. Pero no hay nada más importante que la vida eterna, que la salvación. No hay nada más importante que el nacer de nuevo. No hay más nada importante que vivir una vida consagrada y agradable a Dios. Porque recuerde, este mundo en el que estamos viviendo es un mundo temporal. Estamos aquí extranjeros. Este mundo no es nuestro hogar. No pertenecemos a este lugar. Vivimos una vida corta en este lugar, pero esperamos el hogar por venir, que no hay palabras para describir lo mejor que es comparado con esto. Perfecto, ese mundo venidero perfecto queda corto. No existe, como les digo, no existe palabra para definir
lo maravilloso y hermoso que es ese mundo. Y no es algo de que yo me lo estoy imaginando. Yo lo estoy creyendo porque yo sé que es la verdad. ¿Cómo usted sabe que es la verdad? ¿Acaso tú lo has visto? Yo sé que es la verdad porque el mismo Dios que me ha sustentado hasta hoy, que he estado enfermo y me ha sanado, el mismo que me ha perdonado los pecados, me ha libertado y me ha dado tantas cosas que yo les he pedido y sigue cumpliendo cada cosa que Él me ha dicho y que ha dicho en su palabra, Él lo va a cumplir porque Él es un Dios que hemos conocido. Él es el Dios, el único Dios verdadero que conocimos y que sabemos que no puede mentir. Nunca, ninguna de sus palabras ha caído en tierra. Todas se han cumplido. Entonces, alguien del cual nosotros podemos confiar. Si usted conoce a alguien que nunca ha mentido, que usted siempre ve y todo el mundo habla de que nunca miente, ¿sabe? Porque nunca ha mentido. Usted quizás en cuanto a él no puede asegurar si mentirá en futuro, pero usted decide creer en esa persona porque usted nunca lo ha visto mintiendo y nadie lo ha visto mintiendo. Entonces usted le cree. Pero en el caso de Dios es más allá de eso. Es imposible que Dios mienta. Es imposible. Ya de por sí, Dios tiene un buen testimonio de todo lo que Él ha dicho y todo tiene cumplimiento. Y aún la ciencia, cuando investiga y entra y se profundiza en la naturaleza, se da cuenta de que los acontecimientos bíblicos tuvieron un momento en la historia en el cual sucedieron. Todo es verdad y seguirá siendo la verdad. Ese es el porqué. Yo creo que es la verdad. Además que Él nos da esa probada del Espíritu. Es una experiencia personal que uno sabe lo real que es eso. Porque uno sabe lo que Él hace sentir a uno cuando Él viene a nuestras vidas. Lo bien que nos hace sentir. Y si Él es el que va a estar en aquel lugar, bueno, imagínense. Cabe destacar que ese lugar es maravilloso. ¿Por qué? Porque Él estará allí. Ahora usted dirá, pero Él no está aquí. Él no puede vivir en este entorno de pecado. Él simplemente baja cuando es llamado. Y cuando es llamado a la escena. Donde estuvieren 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará. Ahí Él va a descender. Ahí Él estará en medio de ellos. Pero hay que llamarlo para que Él venga. Y si lo tenemos dentro de nosotros, bueno, tenemos que dejar que Él se manifieste a medida que nosotros nos rendimos y decimos, Señor, sal tú, hazlo tú. Entonces ahí Él se manifiesta y ahí es donde nuestras vidas experimentan esa deidad en nuestras vidas. Así que es importante que usted crea y que usted se mantenga firme en la verdad de Dios. Y más sin embargo, para eso son estos programas, estos servicios, para que usted no lo olvide ni yo lo olvide, porque nos olvidamos. Es extremadamente extraño, pero es porque por esta condición de este mundo hace que se te olvide lo que es de más valor y más importancia. Pero el Señor dice, no te olvides, mantente orando en todo tiempo, levantando manos sin ira y sin contienda, viviendo vidas consagradas, apartadas, porque ustedes son pueblo mío. Así que, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 29, 28 y 29. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Vamos a leerlo de nuevo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y tú vives demostrándonos, Señor, ese amor con que nos amaste, Señor, para traernos a ti, Señor. Por tu gracia estamos aquí, gozando, Señor, del beneficio, Señor, de ser cristianos, Señor, de llevar tu nombre en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, aunque al mismo tiempo es una gran responsabilidad de dar ejemplo como cristianos que somos, Señor. Padre Celestial, que la gente te vea a ti en nuestras vidas, Señor, porque nos estamos comportando de la manera correcta como cristianos. No estamos viviendo como el mundo, sino una vida apartada y separada del mal, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer luz donde quiera que nos encontremos. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros. Cúmplase tu propósito en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, que cada día, Señor, como decía Pablo, muramos, Señor. Cada día muero. Padre Celestial, que podamos tener este hombre, Señor, exterior en sujeción, Señor, para que el interior que se va renovando de día en día, tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor, sea el que se manifieste y el que la gente vea a través de nuestras vidas, Señor. Si hay alguno que no ha recibido tu Espíritu, Señor, que busque, que clame, Señor, porque su vida depende de ello. Porque tú eres nuestra vida, tu Espíritu en nosotros es la vida eterna. Padre Celestial, ayúdanos y sigue perfeccionando tu obra en nosotros. Habla tú y no yo. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Y Padre Celestial, sé tú, Señor. Sé tú, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, continuamos con el tema autoridad, que hemos estado hablando y ya hemos enfocado varios aspectos. Y hay dos tipos de autoridad, hay una interna y hay otra externa. Cuando hablamos de autoridad estamos hablando de un poder para hacer que otros hagan lo que nosotros le decimos, o un poder para hacer que las cosas funcione como nosotros queremos. Vamos a decirlo de esta manera, es un poder. Es un poder, es una potestad que se tiene. Entonces, en este caso, lo estamos enfocando principalmente como ese poder para hacer que otras personas hagan lo que nosotros les estamos diciendo. Esto hablando en el sentido natural, porque sabemos que en lo espiritual sería que la gente crea en lo que nosotros le estamos diciendo, que no son palabras nuestras, sino palabras de Dios. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Había un reconocimiento, había un interés en lo que él decía. ¿Por qué? Porque ellos notaban que Jesús les enseñaba de una manera diferente a como los escribas. Porque dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Alguien que tiene autoridad es alguien que demuestra que sabe lo que está haciendo. Y si demuestra que sabe lo que está haciendo, entonces es alguien que verdaderamente hay que prestarle atención, porque no es alguien que está inventando, no es alguien que está presumiendo, no es alguien, cualquier persona, es una persona que sabe de lo que está hablando. Ellos veían que
los fariseos, los escribas, ellos veían que los religiosos de su tiempo que les hablaban a ellos, le hablaban la palabra de Dios, le hablaban la cátedra de Moisés. Pero ellos veían a Jesús diferente, porque no solo Jesús hablaba la palabra de Dios, sino que también el poder de ese mismo Dios que él estaba hablando se manifestaba. Entonces no estamos hablando de una persona que simplemente habla de Dios, sino que es una persona que trae a Dios a la escena. Esa es la diferencia. Y ellos veían que los religiosos de ese tiempo no hacían esto, pero Jesús sí lo hacía. Entonces ellos acudían a Jesús porque ellos sabían que Jesús podía solucionar sus problemas, porque Dios estaba con él. Por eso Nicodemo, un maestro de Israel, le dijo algo a Jesús, le confesó algo a Jesús que todo el mundo estaba viendo, que esto era lo que la gente estaba viendo en Jesús. Dice así en San Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era alguien importante, con un cargo importante, era un maestro. Después vemos que era un maestro de Israel, en Israel. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque habla muy bonito, porque responde bien a las preguntas, o porque se ve que tiene mucha teología, mucho conocimiento. Es más allá de eso, porque dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora fíjese el por qué ellos piensan eso. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando se refería a señales, señales sobrenaturales sucedían. La fama de Jesús corrió rápido porque, yo le digo algo sencillo para que usted lo capte. Si hay una persona que todo el mundo la conoce en silla de ruedas y nosotros oramos y el poder de Dios se efectúa y la levanta, mire, la ciudad, nuestro entorno es conmocionado. Eso va a llamar mucho la atención porque todos la conocían, que era una persona en silla de ruedas y se levantó. Porque sabemos que el enemigo trata de opacar esto. Pero imagínense. Si hay alguien que le faltaba un pie y por el poder de Dios oramos y el poder de Dios hace que le salga una pierna nueva, eso es algo que va a conmocionar la ciudad. Si alguien estaba muerto, ya tenía más de 3 días o algo así por el estilo, ya estaba muerto en el sepulcro, y cuando se va a enterrar o antes de ir a enterrar, Dios dirige así, que se ore para levantarlo, o se dé esa palabra para levantarlo, porque cuando es Dios y cuando usted está seguro que es Dios, no es necesario oraciones largas, no es necesario ni siquiera una oración, es simple decir, levántate. Porque eso no sería usted, eso es Dios que le está dando a usted la orden, levante ese muerto, y usted lo levanta. Por el poder de Dios, imagínese, eso llama la atención. Entonces eso pasaba con Jesús. Su fama recorrió, ¿por qué? Porque habían señales sobrenaturales. Entonces, sabemos que viniste de Dios como maestro, porque hablas muy bonito y sabes muchos capítulos de la Biblia o conoces la ley de Moisés. No, lo que dijo fue: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si
no está Dios con él. Ahí está. Entonces, ahí está el punto principal. Alguien que tiene autoridad, él demuestra que en verdad sabe lo que está haciendo. Y si hay una persona que sabe lo que está haciendo, es digno de prestarle atención. Ahora, fíjese que habíamos dicho que esto se divide en dos. Porque hay personas que han estudiado, pues. Han estudiado hablando de un juez, hablando de un piloto de aviones. Ellos estudiaron para eso. Y cuando tienen el uniforme, la ropa puesta, la ropa de juez o la vestimenta de piloto y tienes ahí las insignias y todo, bueno, la gente le hace caso porque sabe, es una persona que estudió y bueno, tiene esa autoridad. Eso lo demuestra su vestimenta en este caso. Cuando el piloto dice abróchense los cinturones, la gente se abrocha los cinturones. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene el uniforme. Es alguien que, si tiene un uniforme, porque estudió y sabe lo que está haciendo. O eso es lo que se supone. Entonces la gente le hace caso. Pero si no cargara el uniforme, ahí habría dudas y quizás no le prestarían la misma atención como cuando tiene el uniforme. ¿Por qué? Porque en este caso esa autoridad que él tiene es externa o se manifiesta de manera externa porque tiene el uniforme o el juez. De repente yo veo en la calle muchas personas y de repente veo un hombre pasar y vestido normal, yo no sé que él es un juez, pero podría ser un juez. Entonces de repente dígame que vaya al tribunal y entonces lo vea ya sentado en el lugar del juez. Bueno, entonces ya sé que es un juez. Pero si en el uniforme no lo reconozco, entonces se le obedece, se le presta atención. ¿Por qué? Porque está investido con una autoridad dada por el gobierno, por el Estado. Legalmente tiene el derecho porque estudió. Pero hay quienes no estudian. Hay quienes no estudian para esto, pero la gente lo conoce. Y ese es otro nivel de autoridad. Eso, digamos que es la esencia, si usted me pregunta a mí, la esencia pura de la autoridad. No que esto no sea autoridad, pero este mayor muchas veces. Que no ha estudiado, pero es una persona que, por ejemplo, tiene 50 años trabajando en la mecánica y entonces es alguien que sabe de carro, o sea, hablando de mecánica de carro, sabe de carro. Y de repente hay un carro con un sonido extraño en el motor y de repente alguien que ha estudiado eso y está recién graduado no sabe qué hacer. Tiene una investidura, tiene una autoridad legal porque tiene el título de mecánico automotriz. Pero no sabe qué hacer. Pero este mecánico experimentado, este mecánico que no tiene título, él dice, él llega, agarra la herramienta y ajusta un tornillo y listo, se le acabó el ruido extraño a ese motor. Imagínense. Pero de repente vemos a ese estudiado con título, un tremendo título, quizás 5 años estudiando, 6 años estudiando y no sabía qué hacer, ese sonido y intentaba de una u otra manera y veía y nada. Pero este hombre mecánico con mucha experiencia que no estudió, llegó y simplemente fue al sitio. Fue al sitio, acomodó el tornillo, lo apretó y listo, eso era todo. ¿Cómo no supo esto el que tenía el título? Bueno, porque en este caso el mecánico tenía una experiencia y él sabe lo que está haciendo porque él tiene experiencia con ello. Aquí, ¿cómo se vería este caso? No importaba lo que sabía o lo que estudió este muchacho, que estudió mecánica automotriz, por ponerle un nombre, no sabía qué hacer, pero este hombre, sin título, lo logró hacer. Lo logró hacer y lo hizo bien.
Entonces la gente que le lleva el carro al hombre que no ha estudiado y que tiene 50 años de experiencia. Entonces todos van a él. ¿Por qué? Porque van a decir, no, aquel estudió y todo, 6 años en la universidad, pero... Y yo vi por ahí que le costó solucionar un problema a un carro y yo veo que más bien, que no ha estudiado, sabe más, porque sin muchas vueltas, sin hacer muchas cosas, lo soluciona. Entonces la gente va al más experimentado. Entonces eso es tremendo, porque así pasaba. ¿A quién veía la gente todo el tiempo? Al fariseo, al escriba. Ellos veían al religioso, el que le predicaba la palabra, les leía la palabra y les enseñaba la palabra. Pero de repente salió alguien, Jesús, que había un problema y él lo solucionaba. Otro problema y él lo solucionaba, y esto no lo hacían los escribas, esto no lo hacían los fariseos. La gente dijeron, no, bueno, conviene más aquel, aunque este no tiene una iglesia propia, este no tiene un título, hablando de Jesús, este no tiene una autoridad legal en el estado, pero lo que sí sabemos es que él da vista a los ciegos, él levanta al paralítico, él levanta a los muertos, él multiplica los panes y los peces, él convierte el agua en vino, pero en cambio el fariseo y el escriba no. Entonces, ¿ve? Ahí está el punto de lo que le estoy explicando. ¿A quién acudiría usted y yo? Al que está haciendo las obras sobrenaturales, porque si yo tengo una necesidad, yo sé que ahí se va a solventar mi necesidad. La iglesia hoy día se ha vuelto muy tradicional y se ha acoplado mucho a la manera del mundo. La iglesia, que debería ser un oasis, el lugar donde la gente vaya con su necesidad y le sea resuelta, ya eso está quedando, queda el vestigio, el humo del fuego que fue. Cuando Dios dice en su palabra, y nosotros sabemos a la luz del mensaje que la iglesia debería estar ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Milagros deben estar aconteciendo. Deben estar aconteciendo, gente paralítico levantándose de la silla de ruedas. Yo lo he estado viendo últimamente aquí, por la gracia del Señor. Lo hemos estado viendo aquí, cómo Dios habla, cómo Dios da una respuesta, cómo Dios sana, cómo Dios hace milagros, cómo Dios hace cosas que Él sabe hacer. La iglesia debería ser un lugar donde la gente dice, bueno, uno va para allá y en verdad se le soluciona uno el problema, porque verdaderamente Dios está con ellos. Eso es lo que veían en Jesús. Ninguno puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Entonces, por eso la gente se le allegaba. Ahora, ese es el caso muy particular que podemos ver, o como un guía. Fíjese, hay quienes estudian, un geólogo, no sé, hay una carrera allí que trata de eso, pues. Ahí está el estudiado en geología y todas estas cosas, pero está un guía que él vive en ese sitio, en esa zona, en esa, vamos a decirlo así, en esa zona rural, en ese bosque allí, y él conoce el lugar. Pero está el geólogo, el estudiado, tremendo, que te puede explicar de qué minerales hay en la tierra de ese lugar, que te puede decir cómo se llama quizás cada cosa, cada roca, cada piedra, cada sector, saber por qué suceden los temblores, saber muchas cosas. Pero si nosotros vamos a un lugar que no conocemos, entonces nosotros vamos a buscar un guía más bien local, que
haya vivido allí, que conoce ese lugar. Quizás no sabe qué tipo de materiales hay en esa tierra y cómo se llaman esas piedras y por qué suceden los terremotos o los temblores. Quizás no sabe cómo se forma un volcán. Nada de eso. Eso lo puede explicar un geólogo. Pero yo prefiero un guía nativo de esa tierra, o sea, que ha vivido mucho tiempo en esa tierra, conoce esa tierra, conoce cada rincón, cada árbol, cada cruce, cada esquina de ese lugar, que conozca ese lugar como la palma de su mano, según el dicho popular, que un geólogo que no vive en ese lugar y tiene mucho conocimiento de la tierra y todo, pero imagínense. Yo confiaría más en un guía nativo de allí que alguien estudiado. Eso era lo que la gente veía en Jesús. La gente veía en Jesús que Él no solamente hablaba de un camino, hablaba de una vida diferente. No. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida diferente la veían en Él. No era solo palabras, sino que Él lo demostraba. Él demostraba que lo que Él estaba hablando es la verdad. Él, cuando la gente lo veía, él veía verdaderamente. Este hombre sabe de lo que está hablando. Este hombre ha tenido una experiencia con eso. Porque no era cualquier hombre. Quizás el fariseo, el escriba, ellos eran gente que conocían la ley y la predicaban tremendamente, pero ellos sabían que los fariseos y los escribas, ellos hablaban mucho y predicaban tremendas verdades, pero ellos no la vivían. Ellos hablaban de un camino del Señor, pero ellos no andaban por ese camino, porque a ellos les interesaba era el reconocimiento en las plazas, por eso levantaban las manos en las plazas para que la gente lo reconociera. Y hacían largas oraciones en las casas para pretexto y tomar algún beneficio de esa casa. Cosas así, ellos veían eso. Pero ellos veían que Jesús no era del que tomaba algo de alguien. Él era más bien alguien que daba, alguien que solucionaba, alguien no que se aprovechaba de las circunstancias, sino que alguien que ayudaba a otros. Entonces, la gente veía esa diferencia. Que Él era alguien que no hablaba de un Dios, como el fariseo y el escriba. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso. Ellos veían que Jesús era más que eso. Jesús hablaba de Dios de tal manera como si Él hablara todo el tiempo cara a cara con Él. Porque Él les hablaba de la voluntad del Padre. Él les decía, si no me quieren creer a mí, bueno, crean en las cosas, en las obras. Porque las obras que yo hago, el Padre que mora en mí, Él las hace. Es el Padre que mora en mí. Y la gente sabía que era el Padre, era Dios, porque las cosas que Jesús decía o hacía tenían cumplimiento y era sobrenatural. Y ningún hombre puede hacer eso. Ellos no lo veían en los fariseos, en los escribas. Ellos no lo veían en el religioso de ese tiempo. Él veía que Jesús verdaderamente, como dijo Nicodemo, lo dijo en palabras simples. Nosotros creemos que tú vienes de Dios o sabemos que vienes de Dios. Perdón. Nosotros sabemos que vienes de Dios porque ninguno puede hacer estas cosas si Dios no está con él. O sea, era tan evidente las obras y las manifestaciones en Jesús que verdaderamente hacían creer a la gente que en verdad este era un hombre que tenía contacto con Dios y que Dios estaba manifestándose a través de él. Entonces, aquí en ejemplo ya les he explicado las dos vertientes. Hay una autoridad que se obtiene porque usted estudió y adquirió un título.
Pero hay otra autoridad que usted tiene porque usted sabe lo que hace. Entonces las personas van a sacar las cuentas. La gente que nos ve son los que sacan la cuenta. Es decir, ellos son los que disciernen. Bueno, este hombre tiene un buen título y ha estudiado mucho, pero este que no tiene el título lo hace mejor y más rápido. Entonces vamos al más experimentado. Aún el profeta, en cierta forma, para, digamos, ilustrar esto, él lo habló como un médico doctor de canas. Más confiable un doctor con canas, porque aparte del título, él ha tenido una experiencia, una larga experiencia en ese trabajo y sabe lo que hace, que alguien, un joven doctor, que honramos y respetamos en el sentido de que, oye, tuvo un logro, se esforzó y logró tener un título, pero da más confianza a alguien que haya tenido más experiencia. ¿Por qué? Porque este no va a inventar, este ya más o menos ha tenido varias situaciones que le han hecho conocer a profundidad esa área, en la parte biológica, el ser humano, y conoce más el cuerpo humano y cómo funciona y cuando reacciona de cierta manera porque es y así por el estilo. Entonces, hay dos tipos de autoridad, uno que lo tiene por título y la gente te hace caso, la gente te obedece porque de repente tienes un título, pero si hay alguien que ha demostrado que sabe más y lo hace bien sin tener un título, entonces a ese la persona sigue, al que tiene un buen consejo, al que siempre es una persona que ha demostrado ser sensata, correcta con sus cosas, entonces la gente confía. Entonces la confianza en este caso se gana, o la admiración se gana por lo que es o ha sido esa persona y la experiencia que esa persona ha tenido. Entonces, llevándolo al punto central de esto, mi hermano y hermana, amigo y amiga que me escucha, Dios quiere no que seamos cristianos de nombre, sino cristianos que hemos tenido un nacimiento espiritual, no de carne, no de sangre, nacidos de la palabra de Dios. Dios espera que todo hombre, toda mujer que no le conoce, se arrepienta, como Hechos 2:38 lo dice, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, tiene que haber un arrepentimiento, ciertamente, tiene que haber un bautismo en agua. Y lo más importante, tiene que haber una llenura del Espíritu de Dios. Eso es lo que llamamos nuevo nacimiento. ¿Por qué? Como dice, es lo que es nacido del Espíritu. El Espíritu nos hace nacer de Dios. Cuando recibimos el Espíritu de Dios nos hace nacer, ser de Dios. ¿Cómo usted llega a ser de Dios? Parte de Él, sangre de su sangre, vida de su vida, hueso de sus huesos, cuando usted recibe su Espíritu. El Espíritu de Dios nos hace nacer de Dios. Así como todos, en lo natural, pasamos por 3 procesos para llegar a este mundo. Nuestra madre rompió fuente, agua. Eso representa justificación, arrepentimiento y bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego tenemos el segundo paso, viene sangre. Después que ella rompe fuente, viene la sangre. ¿Ve? Todo lo natural tipificando lo espiritual. Viene la sangre. Esta sangre, en lo espiritual, es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Ahí viene la etapa de santificación. Y la tercera etapa es el Espíritu Santo.
Ahí en el caso natural es la vida. Después que rompe fuente de sangre, viene el niño, la vida. Y en el caso espiritual, el agua, tipo de justificación, sangre, tipo de santificación, y el espíritu, tipo de la vida nueva que nosotros ahora recibimos para manifestarla. Porque la vida está en la sangre. Entonces, en este caso, esa vida de Dios tiene que manifestarse en nuestras vidas, pero para eso tenemos que recibirla primero. Entonces, nacer de Dios es recibir la vida de Dios en nuestras vidas, y para eso tenemos esos tres procesos. Entonces, para poder, nacer de nuevo de Dios es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al recibirlo, usted y yo nacemos de nuevo. Ahora, Dios quiere que al recibir su Espíritu Santo, entonces nosotros lleguemos a ser como Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo, obrar como Cristo, con las mismas señales, maravillas y el poder de Dios, discernimiento del Espíritu, y todas estas manifestaciones tienen que manifestarse en nuestras vidas, tienen que manifestarse en el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que nosotros seamos como Él aquí en la tierra. Él se sacrificó, fue por eso. Él dijo, si el grano de tierra no cae y muere, él solo queda. Pero si el grano cae en tierra y muere, entonces él va a traer muchos frutos. Entonces, él prefirió sacrificarse él como el Hijo de Dios para que nacieran más hijos de Dios como él, con su mismo espíritu. Entonces, por eso él murió y resucitó y entregó su espíritu a la iglesia para que recibamos ese espíritu y vivamos en esta vida como Jesús. No aprovechándonos de la gente, no aprovechándonos de la calidad de hijos de Dios, sino más bien que la gente pueda recibir una ayuda de nuestra parte. Jesús ayudaba. Jesús ayudaba al necesitado, sea cual sea la necesidad. Libertaba al que estaba cautivo, con un demonio se lo echaba afuera. Proveía. Cuando la multiplicación de los panes, los peces, hizo la obra milagrosa de las aguas, el agua convirtiéndola en vino. Y todas estas cosas, sanar al que estaba enfermo, daba vista al que estaba ciego, todo esto, él se la pasaba haciendo bienes a todos. Dios quiere que nos la pasemos haciendo bienes a todos. Y si alguien necesita algo, que pueda acudir a nosotros como la gente acudía a Jesús. Por eso Jesús decía claramente, y esto es algo que lo hemos dicho de una u otra manera muchas veces, y dice así en San Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, Jesús quería que nosotros viviéramos como Él, habláramos como Él, pensáramos como Él, actuáramos como Él, hiciéramos la obra de Dios como Él la hizo. En eso se basa la autoridad que Dios le dio a la iglesia. La misma autoridad que recibió Jesús. Es la misma autoridad que Dios le da a la iglesia para que todas las cosas estén sujetas debajo de nuestros pies, porque Él nos hizo reyes, sacerdotes, no para que nos aprovechemos de las personas, sino para que ayudemos al que está en necesidad, porque Dios es un Dios de amor y Él quiere ayudar a la gente, pero ¿qué más quiere la gente que Dios haga? Si Él mismo bajó, se despojó de su trono en su gloria y bajó y se despojó aún siendo rico. Él se hizo pobre, se hizo como uno de nosotros y sufrió como nosotros y hasta más que nosotros y dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser libres a través de Él. Y por su espíritu lo somos. ¿Qué más quiere? Ya Él lo ha dado todo. Ahí está todo. ¿Qué más quiere que a Dios haga? Pero más sin embargo,
como Dios nunca se queda escaso, Dios siempre está dando de más. Él dice, bueno, aunque yo hice ese sacrificio por ellos, aunque yo entregué todo por ellos, yo los voy a guiar hasta el fin. A cada uno de ellos yo los voy a guiar hasta el fin. El que me reciba, yo voy a entrar a él y cenaré con él y él conmigo, y yo lo haré más que vencedor. Yo haré que se siente en el trono de mi Padre. Yo voy a estar con él hasta el fin. Imagínense. No solamente nos regaló la salvación y nos dio el Espíritu Santo, nos dio todo, sino que él dice, yo voy a estar con ellos. Entonces, Dios no solamente ha dado todas estas cosas, sino que nos dice a nosotros, háganle bien a ustedes a ellos. Si alguien viene, perdónenlo, recíbanlo. De la manera que Cristo nos amó, amen ustedes. Hagan, sanen, liberten, den vista a los ciegos. La iglesia de Dios es una iglesia rica que debería dar muchas cosas. Y el mundo debería estar admirando eso. Eso debería ser una de las cosas que la gente debería estar mirando hoy de la iglesia, admirando. No una iglesia que hablan bonito, que predican buenos sermones, que cantan bonito, que son buena gente. No es más allá que eso, son gente, deberíamos ser la gente que traigamos a Dios a la escena y que Dios se manifieste con poder, con maravilla, así como Jesús. Y la gente diga, bueno, estos no son estudiados, la mayoría de ellos no son estudiados, no tienen ningún título. Pero definitivamente esta gente tienen algo, y es que Dios está con ellos. Porque cuando yo fui al médico, que es estudiado, cuando yo fui a él por una enfermedad, por un cáncer, él no me pudo curar. Pero yo fui a esa iglesia, yo fui a ese grupo sencilla de gente, y ellos, aunque no tienen título de médico, ellos me sanaron. Entonces, yo veo que ellos tienen algo mayor que lo que tiene el médico. Entonces la gente, ¿qué le va a llamar la atención? Ellos ya van a dejar al psicólogo por allá, van a dejar al médico por allá, van a dejar a aquella persona de charlas sociales que, bueno, están haciendo su esfuerzo a su manera. Pero ellos dicen, no, nosotros nos vamos con aquellos que solucionan. Y Dios verdaderamente nos ha llamado para ser gente que soluciona. No porque nosotros, por nuestra fuerza, nuestra capacidad, no, nosotros no somos nada. Pero tenemos al que es. Tenemos al que hace todas las cosas posibles. Entonces, el que soluciona está en nosotros y se manifiesta en nosotros. Entonces, la gente prefiere acudir a nosotros. Pero más le vale a usted y a mí como cristianos que cuando la gente acuda a nosotros tengamos algo que darle. Lo tengamos a él. Porque así como Pedro, Juan y Pedro dijeron a aquel paralítico, pues, o aquel cojo, le dijeron, nosotros no tenemos plata ni oro. Nosotros no tenemos ningún título, ningún PhD. Nosotros quizás nadie nos conozca. Nosotros no somos gente importante en este mundo, pero ahí está el pero glorioso. El pero que marca la diferencia. El pero que Dios quiere que nosotros manifestemos. Pero lo que tengo te doy. Nosotros tenemos algo mayor que lo que hay en el mundo. Y lo que tengo, te doy. Levántate y anda. ¿Qué pasó? Así fue. Se levantó y andaba glorificando a Dios y la gente decía, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que es esto posible? Si este hombre desde nacimiento estaba así y ahora está corriendo y saltando. ¿Cómo es esto? ¿Ve? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Que haya un pero. El mundo dice, no puedes ser sano. El mundo dice, no puedes quitarte ese problema encima. El mundo dice, no puedes salir de esa situación. El mundo dice, no se puede, no se puede y no se puede. Pero la iglesia del Dios viviente debería tener una palabra diferente.
debería decir, Dios sí puede. Dios sí puede y nosotros tenemos al que sí puede, así que venga, que Dios puede hacerlo. Lo que el mundo no pudo lograr, Dios lo puede hacer. Eso es. Y no solamente palabra, es demostración. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestro medio. Y cada vez nos está sacudiendo y nos está diciendo, la gente, Dios nos ha dicho, la gente que venga, en otras palabras, a la iglesia, aquí tiene que salir con algo, o sea, no tiene que salir con la mano vacía, ¿ves? Tiene que salir con algo. Si ellos vienen buscando a Dios, ellos tienen que ver a Dios. Si ellos vienen buscando sanidad, ellos tienen que ver a ese Dios sanando. Entonces, ¿qué autoridad Dios le dio a la iglesia? Imagínense. No es cualquier cosa. Él dijo en la escritura así. Dice Mateo capítulo 28 y el versículo 16 en adelante. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al momento donde Jesús le había ordenado, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, para él hacer lo que él quiera. Jesús tiene toda la autoridad. Jesús tiene todo el control de las circunstancias. Pero ¿por qué hay gente muriéndose? ¿Por qué hay gente sufriendo? ¿Por qué hay tanto mal, tanto pecado? Porque simplemente la gente, Dios le está dando larga a la gente para que se arrepienta, porque la solución es acabar con esto y eso es lo que Dios va a hacer. Limpiar, Dios va a hacer una limpieza aquí. Y eso es lo que Dios va a hacer, pero Dios está dando larga. Oye, arrepiéntete, hazlo bien. Dios no va a obligar a nadie. Entonces, lo que Dios va a hacer es, si no creen, entonces ya son condenados. Entonces ya están sujetos al juicio de Dios. Y Él va a venir a juzgar. Ya la autoridad Él la tiene. Lo que pasa es que Él no quiere todavía traer el juicio suyo sobre la tierra. Porque si a mí me dice, esta casa es suya, y póngale, esa casa está desorganizada y todo, y desordenada y sucia, bueno, o póngale, pues, por ejemplo, esa casa, vamos a poner otro ejemplo, que sería, yo compro una casa y esa casa hay una gente viviendo que está alquilada. Entonces, esa gente está alquilada, la casa es mía, yo ya la compré. Pero la gente que está allí alquilada dice, no, pero dame un tiempito, dame un mes, por ejemplo, para yo buscar otro sitio en donde acomodarme. Entonces, ya es potestad mía. Si yo soy el dueño de esa casa, yo la compré y ahí vive gente arrendada, bueno, yo decido, bueno, tranquilo, quédese allí para que busque la manera de conseguir otro lugar, pues para que no queden así en la calle, así de repente. Entonces yo decido cuánto tiempo le doy. De repente yo le di un mes y ellos me dijeron, no, es que todavía no he conseguido un buen lugar. Entonces le doy 2 meses. Pero la casa es mía. Pero llegará el momento en que cuando yo quiera, yo puedo llegar y yo digo, bueno, ya hasta aquí se acabó la espera y entonces es necesario que me desalojen. Así de sencillo. Entonces, la casa es de Dios. Todo lo que existe en el cielo y la tierra es de Él, de Jesucristo, es de Él, pero la está habitando el malo. El Señor quiere que el malo que la está ocupando, oye, haga las cosas bien. Te le está dando oportunidad, le está dando 1 mes, 2 meses. Le ha dado 2000 años paciente, por amor, por misericordia. Pero ya, como dice, no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre, porque él es carne. Entonces, llega un momento que hasta aquí se me van. ¿Por qué? Porque resulta ser que no quieren hacer las cosas bien.
Pero Dios va a poner aquí, después que limpie este lugar, Dios va a poner aquí a los verdaderos redimidos, a los que verdaderamente tomaron la oportunidad que Dios dio, porque la oportunidad es para todos. Y Dios los redime, Dios nos redime, Dios nos rescata, y entonces Dios nos trae de nuevo a vivir este lugar después que lo limpie. Ahora, toda potestad le es dada. Lo que pasa es que Él todavía no le está dando larga, pero el diablo no hace lo que él quiere. Dios le permite hasta cierto punto, y hay un propósito detrás de todo eso. Todo es misericordia, todo es amor. Créalo que es así, porque Dios todo lo permite con un propósito, y Dios está dando larga solamente por eso. Ahora, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque dice la Escritura en Hechos 2, 36. Hechos 2, 36 nos dice claramente lo que es, y está claro. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, el Hijo, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, el Padre, y Cristo, el Espíritu Santo. Porque Cristo es la unción. Este Jesús, el Hijo, cuando Él vino como Hijo, en la forma de Hijo para rescatarnos nosotros, el Hijo, Señor, el Padre, y Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que Pedro no se lo inventó. Él dijo: en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa misma autoridad que Él tiene, Él ahora la comparte con nosotros, porque Él dijo: yo voy a estar con vosotros todos los días. Y por allá en San Juan 14 dice: y en vosotros hasta el fin. Entonces, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que tiene el poder, Él es el que sabe hacer las cosas. Pero nosotros tenemos nosotros, para no decir pero, nosotros somos los que tenemos que rendirnos a Él, dejar que Él more en nuestras vidas. Y si Él mora en nuestra vida, dejar que Él obre. Que lo que la gente vea sea más que un sermón bonito. Que lo que la gente vea sea más que una iglesia bonita. Que lo que la gente vea sea más que cánticos bonitos. Que lo que la gente vea es que es un pueblo que Dios está con ellos. Porque ninguno puede hacer las señales que ellos hacen si Dios no está con ellos. Si Dios no estuviera con nosotros, no hubieran esas sanidades que hay. No hubiera discernimiento. No hubieran palabras proféticas. No hubiera Dios sanando el cáncer, liberación de espíritus malos y todas estas cosas. No viéramos esto en este lugar, y Dios quiere que esto abunde. Porque nosotros, como el Señor le dijo a los discípulos, cuando los discípulos dijeron: deja que la gente se vaya para que coman allá en los pueblos más cercanos, porque hay mucha gente. Y el Señor les dijo: denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Resuelvan ustedes el problema. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros resolvamos el problema. Pero ellos en ese momento no se sintieron preparados y hablaron de una manera muy natural. 300 denarios no nos alcanzaría para alimentar a toda esta gente. ¿Qué hizo Jesús? Agarró los panes, los peces y los multiplicó. Eso era lo que Dios esperaba de los discípulos, que ellos resolvieran y que alimentaran de manera milagrosa a esa multitud. Dios quiere hoy que hagamos lo mismo. Entonces, no hay que mandarlos al médico para que no se empeore esa enfermedad. Porque nosotros aquí no tenemos pastillas, pero tenemos mejor que una pastilla. Tenemos
al sanador por excelencia. La medicina no sana, es Dios el que sana. Dios solamente le da la sabiduría al médico, pero el que sana es Dios. Entonces, vamos a andar como los discípulos. Bueno, tenemos 300 denarios, eso no va a alcanzar. Bueno, aquí no tenemos suficiente para recolectar para la operación de este, no, pero tenemos uno que no necesita operación. Él nomás necesita decir la palabra y eso sucede. Y así ha pasado en nuestro medio. Como Dios ha sanado y ha hecho milagros. Como Dios ha enderezado columnas. Como Dios ha soldado los huesos que se han partido. Como Dios ha sanado gente de cáncer. Como Dios ha aún discernido los pensamientos del corazón. Como Dios ha dado palabra profética que se ha visto el cumplimiento en nuestro medio. Eso es lo que Dios quiere. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que resuelva. ¿Por qué? Porque tiene al resolvedor y eso es la que la gente debe estar viendo. Que nosotros tenemos algo más que el médico, que nosotros tenemos algo más que el psicólogo, que nosotros tenemos más que el mundo allá afuera, porque tenemos más. Entonces, ese es un llamado a la reflexión. Así que bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde y vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, gracias te damos por las palabras, Señor, que tú nos das, Señor. Cada vez, Señor, nos sacude, Señor. Aclara nuestra visión, Señor, de lo que estamos llamados a hacer. Cuán necesario es que nos rindamos a ti, Señor, para que seas tú el que obre, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer. Padre Celestial, si hay alguno que no toma decisión por ti, Señor, que este sea el momento en que tome esa decisión importante en su vida y que tú seas su salvador personal. Padre Celestial, si hay alguien enfermo, sánale. Si hay alguien afligido, ayúdale, Señor. Si hay alguien necesitado, sea cual sea la necesidad, Padre Celestial, seas tú en esta hora propicio a cada uno, Señor. Padre Celestial, y ayúdanos, Señor. Cúmplase tu propósito en nuestras vidas, Señor, conforme al designio de tu voluntad, Señor. Padre Celestial, sea tu gracia con nosotros siempre, Señor. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos a los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar también predicando la palabra del Señor para que estemos atentos a lo que el Señor quiere decir. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.